del Johns Hopkins esta mañana. En Estados Unidos hay 4.717.716 contagios por COVID-19 de los 18 millones totales. En número de muertes son 155.471, el país con más muertes registradas, también con más positivos. Ahora, COVID-19 tiene un impacto en la política, no de Estados Unidos, me refiero en la política del mundo, y en mucho depende el manejo que cada gobierno, que cada presidente tiene, pero de dos aspectos fundamentales, ¿no? La atención a la salud y la atención a la economía producto de la pandemia. Donald Trump parecía tener ganada la reelección, pero tras el impacto del coronavirus ahora parece tener perdida la elección de noviembre. Trump sugirió entonces la semana pasada que las elecciones generales del 3 podrían postergarse hasta que la gente pueda votar de manera, y cito, adecuada, segura y sin percances. Ese es el motivo por el que hemos llamado a nosotros a Edgar Gutiérrez. Lo conocen, consultor político, experto en opinión pública y comunicación política. Edgar, siempre un gusto saludarte, ¿ah? Román, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por atendernos. Edgar, a ver, reprogramar una elección, retrasar una elección, postergar una elección, no es una anomalía en tiempos de pandemia. Varios países lo han hecho. Eso como punto de partida, pero Sí. el asunto va en dos dimensiones. Uno, si se puede hacer o no, si la legislación lo permite o no, y luego, bueno, la motivación. Trump parece perdido, ¿no? Sí, a tu primera pregunta, efectivamente las elecciones sí se pueden postergar. El 2020 fue testigo de que eso se hizo en una enorme cantidad de países. Ujú. De hecho, todavía hay países que no tienen claro cómo es el tema, ¿no? Bolivia, para mí es el caso más claro de que ya ha reprogramado 2 veces. Quizás hay una tercera. Pero en Estados Unidos, que la elección se define, digamos, por ley también y además por tradición, una tradición larguísima, Trump lanza ese globo de ensayo y pareciera que no cayó bien, ¿no? Porque no lo digo por los demócratas que evidentemente iban a rechazar su opción, Ah, sino porque incluso en el mismo poder republicano, estoy hablando desde Mitch McConnell, el líder del Senado, hasta quizás el más humilde de los líderes congresionales republicanos, dijeron no, la elección tiene que ir. ¿Y por qué tiene que ir en Estados Unidos? Bueno, porque Estados Unidos tiene una ventaja sobre el resto de América Latina que tiene una cosa que se conoce como el voto anticipado o el voto por correo. Es decir, hay mecanismos para que la gente no necesariamente acuda a las urnas y exprese su opinión. Evidentemente, cada estado tiene sus reglas de cuánto tiempo antes, cómo deben firmar por sobres, y que además es un voto que además también se hace mucho en Europa. Y en América Latina no tenemos ni la tradición, ni el sistema postal, ni electoral que soporte eso, ni la confianza de los electores, ¿no? Y hay que decir, Román, que Trump no viene diciendo esto del voto por correo fraudulento de ahora, ¿no? es verdad. En la pandemia. Lo tiene tiempo diciendo incluso desde el año pasado. Sí. Este es el personaje. Yo sé que hay venezolanos que me acusan cuando yo digo que Trump se equivoca porque me ponen del otro lado de la balanza, pero Ujú. Trump tiene diciendo desde 2017 que por Hillary Clinton hubo 3 o 4 millones de votos fraudulentos, ¿no? Cosa que nunca ha demostrado, como casi nunca demuestra lo que dice. Ujú. Recordemos que la elección del 2016, que fue, como dicen los gringos, un upset, ¿no? Un batacazo. Bueno, Hillary Clinton tuvo casi 3 millones de votos más que Trump. El tema es que el sistema lo Sí. benefició por escasas mayorías relativas en 6 o 7 estados, ¿no? Que definieron la elección finalmente. El voto por correo no funciona, lo dice Trump, y bien apuntas que no es nuevo. Ayer conversaba yo con el analista Federico Alves y dice que en efecto no funciona. Ahora, no es esa la razón, es que sencillamente hay un tremendo rechazo entre el elector, incluso republicano, por el manejo que ha tenido Trump de la pandemia. Ese es el fondo de la razón. Vamos a decirlo que quizás Trump está como está en los sondeos Ujú. y hay que esperar que eso, digamos, se asiente un poco. Yo esperaría un poco más. Yo esperaría por lo menos las convenciones de ahora de mitad de mes por el tema económico. El tema económico que era la gran bandera, el gran caballito de batalla de Trump. Evidentemente tenía un desempeño económico excelente. Producto no solo de lo que hizo él, sino además de los frutos que recogió de la gestión de Obama, eso Sí. también hay que decirlo, aunque a mis amigos republicanos no les guste. Trump venía, digamos, con una locomotora económica interesantísima, con una generación de empleo nunca antes vista, y evidentemente la gran pandemia, que no es el COVID-19, sino es las repercusiones económicas, tiene un desempeño brutal, pero además hay algo adicional que sí tiene que ver estrictamente con el tema sanitario. El electorado, digamos, el senior citizen, el mayor,
Ujú. lo está castigando mucho porque se siente inseguro, porque siente que no lo están respaldando, siente que no tiene un gobernante que piense en él. Entonces, claro, toda la suma de esos factores está produciendo que Trump esté en problemas en los sondeos. Cuando digo que está en problemas es que la elección norteamericana, que evidentemente tiene una narrativa nacional, incluso global, no es una elección nacional. La elección norteamericana, la elección de Estados Unidos, en realidad es el conjunto de 50 elecciones. Sí. Y si me apuras un poquito, en realidad es el conjunto de 6 o 7 elecciones, de 6 o 7 estados, que son los que van a decidir. Entonces, por lo general, uno siempre escucha en los análisis electorales norteamericanos, bueno, ¿qué pasa en Ohio? Que es como el predictor de quién gana la elección, o quién gana en Florida, o quién gana en California. Colorado. California nunca es debate, porque siempre ganan los demócratas desde hace ya décadas, o Nueva York, por ejemplo, o Idaho, en el caso republicano, o las Dakota. Pero cuando empiezas a ver, por ejemplo, que un estado como Texas, que viene desde hace rato moviéndose de rojo a azul, como se conocen allá los republicanos y Sí. los demócratas, cuando empiezas a ver Arizona, que se comienza ya a poner, digamos, lo que se conoce técnicamente ya como empate o toss-up, es que estás viendo que Trump la tiene muy complicada, cuando Florida la tiene con 8 o 10 puntos por debajo, evidentemente empiezan los golpes de efecto, ¿no? Los manotazos. Yo siento que ahí Trump es donde está demostrando más que está perdiendo, o que no está favorecido ahorita, porque empiezas a ver que se sale un poco de su estrategia recurrente. Pareciera que Mm. está viendo que no tiene tanto efecto. Incluso hubo modificaciones en su equipo de campaña. Brad Parscale, que fue el genio que montó Facebook en 2016, eso hay que decirlo, era el jefe de campaña, el campaign manager, ya no lo es. Hubo movimientos ahí. Cuando tú empiezas a ver todas esas señales, digamos, cualitativas en una campaña por dentro, empiezas a ver que la cosa, al menos él no la está viendo bien. Y esos golpes, esos bandazos, reflejan eso. Y la elección por eso se ve así como se ve hoy. Sí, Siempre hay que decir que faltan eso. las típicas sorpresas, ¿no? En Estados Unidos se conocen como The October Surprises, que Sí. siempre es una cosa. En el 2016 fueron como 3 o 4 en el mes. ¿No? Pasó de todo, pasó la grabación de Trump, pasó la carta de Comey, en fin, ¿no? Una cantidad de cosas que fueron una elección absolutamente inédita. Yo diría que hoy, si las elecciones fuesen hoy, Trump lo tiene muy difícil. Además, Román, perdona que me extienda solo un minuto más, te diría que incluso como yo lo veo, cuando uno llega a una campaña, a una elección, prácticamente lo único que no tiene seguro es el día de la elección. Tú sabes que tal día es la elección y no planificar recursos, campañas, sondeos, eventos, digo, prepandemia estoy diciendo. Ujú. Pero en Estados Unidos esa noción se está diluyendo un poco porque empieza a ocurrir con mayor fuerza el fenómeno del voto anticipado. Es decir, la gente Ah, vota un par de meses antes. Entonces no tienes que llegar ganando al 3 de noviembre. Tienes que estar ganando ya desde claro. comienzos de octubre, ¿no? Y si ocurre esto del voto por correo, digamos, en términos masivos, bueno, aún más. Y hay que decir que el calendario de primarias demócrata, que fue, digamos, era interesantísimo hasta que evidentemente ocurrió el supermartes, donde ya el establishment se plegó a Biden y ya pasó a ser básicamente ¿sabes? Un requisito para Biden. Bueno, después cuando de la pandemia se hizo el experimento en Wisconsin y fue un desastre, un descalabro. Entonces todo el mundo dijo, hay que empezar a votar por correo. Y los sistemas postales de cada estado comenzaron a adecuarse a eso, a adecuar su legislación, porque entienden que en noviembre, incluso con el repunte que hubo en Estados Unidos en junio, va a ser difícil tener una elección como siempre la tenían acostumbrada a tener. Es así. La elección en Estados Unidos se gana desde hoy. Ya el ciudadano norteamericano está recibiendo por correo el material electoral. Por eso es que muchos dicen que Biden prácticamente ya es presidente electo. Lo cierto, Edgar Gutiérrez con nosotros, es que aquellos gobiernos o presidentes que quieren postergar elecciones es porque a secas se consideran perdidos o tienen poco chance de ganar, igual que aquellos que insisten en mantenerlas es porque entienden que en ellas tienen la posibilidad de la continuidad, ¿no? Eso está claro. Pero en América Latina, tú sabes que jugamos Caribe, ¿no? Para decirlo popularmente y evidentemente quien tiene el poder y los resortes del poder intenta que las instituciones jueguen a su favor. Pero sí hay que decir, por ejemplo, en el caso del calendario latinoamericano, han habido cosas interesantes. Paraguay, por ejemplo, movió su calendario electoral municipal un año completo. Entonces eso ya no sabes si te beneficia o te perjudica, viéndolo desde el poder. Claro. Fue una decisión, a mi modo de ver, responsable, porque tú no sabes ni tienes idea de lo que pasa, pero evidentemente, como suele suceder en América Latina, las elecciones locales tienen poca trascendencia institucional, es decir, no mueven el juego como tal y te puedes dar esa libertad. En el caso boliviano, creo que ya lo comenté, las elecciones
que además eran una obligación porque había un gobierno, digamos, de interino, un gobierno de transición, su único mandato era convocar una elección, de hecho lo hizo, y hay que decir y hay que precisar que para que haya elecciones en Bolivia, las tiene que aprobar el MAS, el partido de Evo Morales. ¿Por qué? Porque aún sostiene mayoría calificada en la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Es un detalle que a mucha gente se le escapa. Y evidentemente el MAS dijo cuanto antes, porque se fue Evo, pero digamos su bancada se quedó. Claro. Entonces la pusieron para mayo. Evidentemente llega la pandemia, todo el mundo se da cuenta de que no se puede hacer, incluso hubo un par de meses de vacío, donde no se sabía cuándo fijarlas o cuándo tener un horizonte cercano a cuándo fijarlas. Y el propio MAS, viendo las encuestas, y te digo, pues conozco el caso boliviano muy de cerca, dijo, no, en septiembre. Y todo el mundo sabía que en septiembre, con el desarrollo de la curva epidemiológica en Bolivia, no iba a suceder, y en efecto se tuvo que mover ya a octubre. Entonces, no es tan necesariamente que el poder quiera o no mover las cosas, sino que en este caso en Bolivia, por ejemplo, el poder real o el legal es la Asamblea Plurinacional y está en manos del MAS. Y en el caso dominicano, que creo que es el más comentado, sí se movió la elección de mayo a julio y no podía ser después por una razón importante e interesante, que había que modificar la Constitución. Es decir, el nuevo presidente asume el 16 de agosto y si haces una elección después de esa fecha tienes que cambiar la Constitución, como sería en Venezuela si fuese el caso de una elección presidencial. Y evidentemente, porque el aparato electoral y la mayoría parlamentaria estaba en manos del PLD, el gobierno, dentro del PLD estaban claros de que si había una discusión de reforma constitucional, incluso hasta podía meter a Danilo Medina, presidente todavía, en esa jugada. Entonces digo, hay muchos grises, hay muchos matices en América Latina sobre eso del poder, la fecha y las elecciones. Ojalá pudieran ir de la mano legalidad y sensatez, ¿no? Bueno, debo decirte que me toca opinar en este caso, usando esos dos ejemplos, que sí ha habido más sensatez que insensatez, porque la No, verdad no es me que... refiero a estos casos, digo, en términos generales. Para todo el Sí, no. público. Sí. Bueno, es que en América Latina, Román, la clave es que nos faltan instituciones, crear cultura institucional. Y eso es una de las razones fundamentales que explican por qué estamos nosotros como estamos y el mundo, el primer mundo, como lo llaman, por qué está donde está. La palabra clave ahí, sencillito, se llama instituciones. Gracias, Edgar, por acompañarnos esta mañana. Un fuerte Un abrazo. placer. Un gusto Gracias. siempre. Edgar Gutiérrez es consultor político, es experto en opinión pública.